partir del 1 de septiembre, nueva normalidad, nueva realidad, aislamiento selectivo, lo ha bautizado así el gobierno nacional. ¿Qué implica eso, por ejemplo, para el transporte tanto aéreo como terrestre? ¿Cuáles son los protocolos, las medidas? Todas las dudas que hay de la ciudadanía, vamos a transmitírselas a la ministra del Transporte, Ángela María Orozco, a quien tenemos a esta hora en la línea telefónica. Ministra, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Juan Diego. Buenos días, Mónica, y a todos sus televidentes. A partir de este 1 de septiembre, ¿empiezan a funcionar las terminales de transporte de todo el país? Efectivamente, pero quiero recordarle que las terminales que quedan cerca de los municipios conurbados de las grandes capitales han estado funcionando durante todas las fases del aislamiento. Y el sector tiene protocolos, es el primer sector que tuvo protocolos. La resolución, no solo la 666 del Ministerio de Salud, sino la 677. Precisamente porque durante el aislamiento teníamos que garantizar la prestación del servicio del transporte público para aquellas personas dedicadas a las actividades excepcionadas. Luego, este es un sector que tuvo protocolos desde el primer día, que han venido funcionando y que van a seguir funcionando y son fundamentales para esta nueva etapa de aislamiento selectivo y de distanciamiento individual responsable. ¿Cuántas personas pueden ir en un bus, ministra? Mire, en la resolución 677 exige que haya una distancia de 1 metro entre las personas que van dentro de los vehículos, salvo obviamente el grupo familiar. Como usted sabe, las personas que viven juntas no tienen que tener esta distancia, eso permite tener una capacidad adicional. Como ha venido operando en el transporte intermunicipal, en aquellos casos donde ha venido operando, usualmente, salvo que sean personas del grupo familiar, eso equivale al 50% de la capacidad de operación del bus. No obstante, como digo, en la medida en que las personas que viven juntas pueden ir sentadas juntas sin esta distancia, eso puede implicar una capacidad mayor. Todo depende de las personas que ingresen a cada bus. Quería precisarle eso, ministra, es decir, ¿una familia de 3, 4 personas puede viajar? Claro que puede viajar y puede viajar, así como puede viajar en su vehículo, puede viajar en un bus. Como digo, lo importante es que con aquellas personas con las que no forman parte del grupo familiar tengan una distancia de 1 metro y el uso del tapabocas permanente durante el trayecto. Eso lo ha exigido el protocolo, como digo, desde el primer día y como pues reitero, este es un sector que tiene protocolos desde siempre, desde el 27 de abril, de hecho desde el 9 de abril, precisamente porque nos ha tocado garantizar el transporte de corta distancia. Como usted sabe, los terminales estaban dentro de los 40 kilómetros a las grandes capitales, se mantuvieron abiertos durante todo el aislamiento. Ministra, en los vehículos particulares, ¿cuántas personas pueden ir? Nuevamente les reitero, la distancia sugerida siempre ha sido 1 metro, salvo que sean personas del mismo grupo familiar. Las personas que viven juntas pueden ir en su vehículo, no tienen limitación. Las personas que no, como digo, lo ideal en un vehículo es que haya 1 metro de distancia, y lo dijimos en su momento, lo ideal son 2, máximo 3, dependiendo a menos que sean personas que vivan en su grupo familiar, que claramente pueden ir en el vehículo. Igualmente se recuerda que si usted va solo en un vehículo no se le exige que use el tapabocas, si va con su familia o si va con otras personas se exige el uso del tapabocas. Lo importante cuando se bajen es mantener la distancia de 2 metros y seguir de manera permanente todas las recomendaciones de higiene que se han dicho durante toda la pandemia. ¿Cómo se va a controlar, señora ministra, y cómo se puede comprobar que sean de un núcleo familiar quienes van en un carro particular o quienes van en transporte público? Mire, cuando usted va con su familia, usted tiene su cédula y tiene además la tarjeta de identidad o el registro civil de su hijo. Esa es la manera más fácil de comprobar quién es de un grupo familiar o con quién viven las personas o cómo conviven. Realmente, como muy bien lo hemos dicho, entramos en una fase donde el autocuidado es fundamental y donde tenemos la responsabilidad de cuidarnos entre nosotros. Claramente esa es la figura que opera en todos los países del mundo, porque si usted vive en una casa con su familia, pues usted está sometida, esas personas vive con ellas, no necesita ese distanciamiento que tiene con las personas de afuera. Entonces, claramente aquí hay una fase de control donde si se viaja en transporte público, usualmente usted lleva su carnet de identificación y con eso se demuestra. Pero también aquí sí quiero reiterarles a todos que entramos en una fase de cuidado individual donde el distanciamiento individual responsable es fundamental y donde la responsabilidad de cada uno de nosotros para cuidarnos es fundamental. ¿En los buses intermunicipales podrán ir pasajeros de pie, ministra? No, lo que se ha mantenido y se ha dicho, como siempre se ha dicho, en los buses intermunicipales siempre va la gente sentada y, como digo, usualmente han tenido una operación del 50% de su capacidad por la manera como están distribuidos, pero salvo que sean del núcleo familiar, que como digo pueden ir sentados juntos.
Ministra, en los municipios de baja afectación, ¿los alcaldes pueden cerrar las terminales? ¿Pueden prohibir que ingresen habitantes de otras regiones? No, en ese momento cualquier medida restrictiva, primero, en los municipios de alta afectación, cualquier medida que consideren suficiente si la evoluciona hacia otros, sí, tiene que hacer un trabajo con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud. Entonces, claramente no es un tema que puedan hacer de manera autónoma. Esto en el decreto queda claro que en cualquiera de los dos eventos se tiene que hacer un trabajo de concertación y consulta con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud. Hay alcaldes muy preocupados, por ejemplo, de Cundinamarca, Meta, de Santander, que dicen que temen que por la habilitación del transporte municipal les lleven el COVID y por eso restringen el ingreso de personas o de turistas. ¿Qué decirles a ellos? Mire, lo que hay que decirles es que el Ministerio de Salud, con todo el equipo, lo que ha venido evaluando cada una de estas etapas tiene precisamente que ver cómo ha venido evaluando la situación de COVID en todo el país. Es por esa razón donde quedó claro que se pueden tomar medidas de aislamiento selectivo especial para poblaciones particulares, siempre y cuando el Ministerio de Salud así lo considere, en conjunto con el Ministerio del Interior. Ministra, las pruebas piloto en las rutas terrestres entonces se acaban. ¿Qué pasa con las rutas aéreas? ¿Siguen pruebas pilotos o también se acaban? Como reiteramos, durante los meses de julio y agosto hablamos de pilotos porque era una actividad que estaba restringida. La movilidad, como recuerdan, estaba restringida y los pilotos exigían la solicitud conjunta de los alcaldes de origen y destino. Ya en el mes de septiembre entramos en una fase de restablecimiento gradual de las actividades, donde no están restringidas, sino que hay la obligación de verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte de todos. En esa medida estamos en una fase de restablecimiento gradual, quedan abiertos los aeropuertos. Como ustedes saben, la Aerocivil ha definido una fase inicial de restablecimiento y conectividad de los 16 principales aeropuertos, lo que ha hecho de manera conjunta con el Ministerio de Salud y que tiene obviamente una gradualidad. Eso es claro que ya durante esta fase del mes de septiembre estamos hablando de un restablecimiento gradual de la actividad aérea y de un restablecimiento de la actividad de transporte terrestre donde dejan de denominarse pilotos. ¿Cuántas rutas quedarán habilitadas aquí en el aeropuerto El Dorado de Bogotá? Mire, en esta fase inicial, como lo saben, tiene una habilitación con 14 rutas aéreas. Ya ayer, precisamente antes de que saliera el decreto, la alcaldesa había hecho la solicitud y el Ministerio de Salud respondió al otro día de manera inmediata. ¿Los vuelos internacionales hasta cuándo, ministra? Mire, en este momento estamos definiendo con el Ministerio de Salud las condiciones en que se establecerán, porque como sabe, la restricción al ingreso de viajeros internacionales estaba en un decreto con fuerza de ley que preveía que si cambiaban las causas, la Aeronáutica Civil podía levantar esa restricción al ingreso de viajeros previo concepto del Ministerio de Salud. Las causas obviamente cambiaron cuando se tomó esa decisión. Colombia estaba en una fase de prevención y muchos otros países iban mucho más adelante. Hoy Colombia ya está en una fase de mitigación, inclusive con niveles de contagio mayores a otros países, lo que elimina la causa fundamental de haber impuesto esta restricción. Ahora bien, el restablecimiento va a ser un restablecimiento gradual, donde en este momento la aeronáutica está haciendo consultas bilaterales con los países porque cada país tiene condiciones distintas e igualmente está definiendo el Ministerio de Salud las condiciones que se exigirán. Se ha hablado de exigir la prueba de antígeno de COVID. Eso se está definiendo en el día de hoy por el Ministerio cuáles serían las condiciones que se exigirían y como digo, esperamos la otra semana tener una propuesta de restablecimiento gradual porque como sabe eso no depende solo de nosotros, depende de los demás países. Luego, el restablecimiento de los vuelos internacionales va a ser un proceso gradual, va a depender también de los demás países e igualmente se van a imponer unos lineamientos probablemente más allá de la resolución 1054, que es el protocolo de bioseguridad que opera para el transporte aéreo en general. Ya hay acercamientos con algunos países, ministra. ¿Cuáles podrían ser esas primeras rutas internacionales que lleguen a Colombia? Se han hecho consultas, como digo, se han hecho consultas con otros países donde estamos hablando, donde países que no tienen restricciones para el ingreso de viajeros provenientes de Colombia. En el caso de América Latina está
Perú, está Chile, está Brasil, está México, Estados Unidos en el caso de América del Norte, pero digamos esto es una aproximación absolutamente preliminar. Como digo, esperamos tener la otra semana una aproximación de una fase inicial gradual que cumplirá con las condiciones como se estableció la fase inicial, que se va a establecer la fase inicial de restablecimiento del transporte aéreo doméstico, que además se define de manera conjunta con el Ministerio de Salud, garantizando que sea una reactivación gradual que permita obviamente la operación y que evite las congestiones y aglomeraciones que son fundamentales en esta fase del proceso. Sé que está de afán, ministra, pero una pregunta volando. Los taxis, ¿cuántos pasajeros pueden permitir? Reiteramos, y lo hemos dicho siempre, la recomendación es que haya 1 metro de distancia, es decir, en los muy pequeños el conductor y una persona en la parte de atrás, en los demás se recomiendan que vayan máximo 3 personas, es una recomendación, y reiteramos el tema del grupo familiar y entendemos, y ahí sí quiero reiterar que aquí hay una gran responsabilidad ciudadana, una responsabilidad de todos en la medida en que es, como ustedes dicen, no solo partimos de lo que yo pueda demostrar, sino de la buena fe de las personas y de la obligación de cuidarnos entre todos. Entonces sí, lo ideal es máximo 3 personas teniendo en cuenta la distancia, a menos que sean vehículos más grandes, porque aquí lo fundamental es mantener el distanciamiento y la utilización del tapaboca cuando uno utiliza los medios de transporte. Medidas reiterativas que hace precisamente la ministra del Transporte, Ángela María Orozco, a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Pues ministra, muchísimas gracias por esta comunicación con Noticias Caracol. Muchísimas gracias a ustedes.